El día de hoy les facilitaré un problema más del balance de masa en procesos con reacción química. Es bueno tener en cuenta que son tres los momentos en la resolución de problemas. Un primer momento se refiere a la elaboración del diagrama de flujo y la rotulación correspondiente de la información que se describe en el enunciado del problema. Un segundo momento está relacionado con la formulación de ecuaciones. Para ello es necesario tener una hoja de trabajo donde se plantean las ecuaciones de balance de masa, además de ecuaciones adicionales de la descripción del problema. Un tercer momento es la resolución de ecuaciones, que pueden ser por la resolución manual y resolución usando una aplicación informática, en este caso el Derive. El problema que vamos a resolver es el siguiente. En una etapa de la producción industrial de hidrógeno ocurren las siguientes reacciones. El metano reacciona con el agua para formar monóxido de carbono más hidrógeno. Una segunda ecuación, el monóxido reacciona con el agua para formar dióxido de carbono más hidrógeno. Al reactor entran 5 moles de vapor de agua por cada mol de metano. En el reactor, es decir, en él se convierte el 95% de los moles de metano que entran y a la salida se determina por análisis químico que la fracción molar del dióxido de carbono es 0.0823. Bien, esta sería la información proporcionada en la descripción del problema. Vamos identificando entonces cada una de ellas. Elaboramos el diagrama de flujo basado en el rectángulo, que es la etapa principal de reacción química, una corriente de entrada y otra de salida. Identificamos en la corriente de entrada los componentes. Está ingresando metano y agua. No nos indican los flujos molares, por lo que asumimos un proceso continuo y asignamos con la letra M a los moles de metano por minuto y L a los moles de agua por minuto. Sin embargo, nos dicen que hay una relación de 5 moles de vapor de agua por cada mol de metano. Si dividimos L entre M, vamos a tener justamente esa relación de 5 a 1. Entonces, L dividido entre M es igual a 5. Pasamos a la etapa de reacción química. Aquí tenemos que escribir las ecuaciones químicas igualadas. Es importante hacer la división del número de átomos en cada lado de la ecuación química. Luego asignamos los avances de la reacción. Para la primera ecuación química, epsilon, y para la segunda ecuación química, beta. No se olviden que tienen unidades molares y se obtienen las cantidades que se consumen y que se generan multiplicando por los coeficientes estequiométricos, como a continuación vemos. En este caso, epsilon corresponde al metano y epsilon al agua, serían las cantidades molares o flujos molares que se consumen de estos componentes. Tenemos epsilon para el monóxido de carbono y 3 epsilon para el hidrógeno. Estas son las cantidades que se generan en la reacción. En la segunda ecuación química identificamos a beta, les decía, para el avance de la reacción. Entonces tenemos beta para el monóxido de carbono y beta para el agua. Son las cantidades o flujos molares que se consumen de estos reactivos. Y tenemos beta para el dióxido de carbono y beta para el hidrógeno como las cantidades o flujos molares que se generan en esta ecuación química. También nos indica que se convierte el 95% de los moles. Tenemos aquí la conversión relacionada al metano al tanto por 1, 0.95. En la salida no tenemos tampoco los flujos molares totales. Por lo tanto, asignamos como N los moles que salen por minuto. Y en la parte de abajo identificamos la fracción molar. A para el metano, B para el hidrógeno, 0.0823, que nos da la información en el problema, B para el dióxido de carbono, D para el hidrógeno y G para el monóxido de carbono. De haber realizado el diagrama de flujo y la rotulación correspondiente,
tenemos que vincular a la hoja de trabajo del segundo momento, en este caso, la formulación de las ecuaciones. Si nos fijamos en el diagrama de flujo, no tenemos una base de cálculo. Nosotros podemos asignarnos y elegir entre M, L o N. En este caso, hemos asignado como base de cálculo M igual 100 moles de metano por minuto que se están alimentando. Bien, en la hoja de trabajo tenemos 4 columnas principales cuando se trata de reacciones químicas: la entrada, la generación, el consumo y la salida. El balance hacemos por componentes y empezamos por el reactivo limitante, en este caso el metano. Nos fijamos en la columna de entrada. ¿Quiénes son los que entran? Identificamos cuáles son los reactivos que ingresan. Son M moles de metano y L moles de agua por minuto, L. Los otros componentes no tenemos las cantidades o flujos molares que ingresan, no existe. Nos vamos a la salida. En la salida, si multiplicamos N por cada una de las fracciones molares, vamos a tener las cantidades o flujos molares que están saliendo de cada componente. Por ejemplo, N por A es el flujo molar de salida del metano. N por B es el flujo molar de salida del agua. N por 0.0823 es el flujo molar de salida del dióxido de carbono. N por D es el flujo molar de salida del hidrógeno. Y N por G es el flujo molar de salida del monóxido. Bien, pasamos a la columna de generación y consumo. Aquí no es más que copiar lo que ya está asignado en la etapa principal del diagrama de flujo. ¿Quiénes se consumen? Por ejemplo, aquí tenemos el metano. ¿Cuánto se consume? Epsilon. El agua se está consumiendo aquí la cantidad de epsilon en esta ecuación química y en esta otra ecuación beta. Por lo tanto, lo que se consume es epsilon más beta para el agua. ¿Cuánto se consume? Epsilon más beta. Pasamos al otro reactivo que se consume, que es el monóxido de carbono. ¿Qué cantidad se consume? Beta. Aquí está el monóxido de carbono, se consume beta. A los que se genera el monóxido de carbono. ¿Cuánto? Epsilon. Monóxido de carbono se genera epsilon. ¿Cuánto se genera de hidrógeno? Tenemos aquí 3 epsilon más beta. Entonces, para el hidrógeno se genera 3 epsilon más beta. Para el dióxido de carbono se genera beta. Para el dióxido de carbono se genera beta. De esa forma, ya vemos en la hoja de trabajo la conformación de 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones que se han formado directamente. No se olviden que la ecuación de balance nos dice que la entrada más generación es igual a consumo más salida. Entonces, aquí tenemos M es igual a epsilon más Na. L es igual a epsilon más beta más Nb. Para el dióxido, beta es igual a N por 0.0823. Para el monóxido, epsilon es igual a beta más Ng. Para el hidrógeno, 3 epsilon más beta es igual a Nd. En las siguientes filas colocamos la composición, en este caso la composición de salida. La suma de todas esas fracciones molares tiene que dar igual a 1. Luego la otra información es la conversión. Nos indican que es la conversión del 0,95%, o sea, el tanto por 1, 0.95. Es lo consumido sobre lo alimentado. ¿Cuánto se consume? Ese dato sacamos ya de nuestra hoja de trabajo. Aquí tenemos epsilon, lo que se consume del reactivo limitante, y cuánto es lo que está ingresando es M, como flujo molar de metano. La otra ecuación es la relación que nos brinda a la entrada entre L y M, que vale 5. Entonces colocamos L y M igual a 5. Tenemos la conformación de 8 ecuaciones.
esta sería nuestra hoja de trabajo que se ha llenado. Vamos al último momento, que sería la resolución de las incógnitas. En nuestra hoja de trabajo identificamos estas incógnitas: L, N, A, B, G, D, Epsilon y beta. Tenemos 3, 6, 7, 8. ¿Cuántas ecuaciones se han formado? 8. Por lo tanto, el sistema se resuelve, colocamos al derive y tenemos los resultados que se muestran en esta tabla. Por supuesto, las unidades son las que coinciden con las que hemos asignado inicialmente. Espero que esta resolución haya sido de su agrado y sea de lo más esclarecedor para que ustedes puedan comprender este proceso de resolución de problemas de balance de masa y de energía. Muchísimas gracias.